Vamos a Lucas capítulo 9. Vamos a ver el otro incidente que menciona Lucas, que viene siendo el último en términos de su ministerio en Galilea. Y es interesante cómo podemos seguir aprendiendo de la manera en que el orgullo puede destruir, dividir y de alguna manera también poder producir problemas en el cuerpo del Señor Jesucristo, en la iglesia. En este caso, en el caso de los discípulos, ¿verdad? Pero que son la antesala de la iglesia porque el Señor los iba a colocar después como, como fundamento de la iglesia, que está la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2. De tal manera que era muy importante que el Señor tratara con esta situación antes de que se produjeran mayores problemas a futuro, mirando lo que iba a ser la iglesia en lo sucesivo. Vamos a leer entonces el versículo del 46 al 50, pero vamos a tomar el 49-50, pero tenemos que tener un panorama más extenso para ir entendiendo de qué se trata, qué es lo que el Señor estaba tratando con los discípulos en este contexto. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Como hemos visto la semana anterior, el jueves pasado, los versículos 46 al 48, lo que atacó directamente el Señor Jesucristo ahí fue el orgullo desde la perspectiva del deseo de preeminencia. Es decir, cómo se manifiesta el orgullo en los versículos 46 al 48 desde el punto de vista de que en el corazón del hombre habita naturalmente ese deseo de ser el primero, de estar en un lugar de preeminencia, de ser el más importante. Y nosotros presentamos la tesis respecto a ese concepto la semana pasada de que el orgullo es la raíz de todos los pecados, es la fuente de la cual brotan todas las corrientes o los ríos de la maldad. En realidad, y hablamos sobre lo que pasó en el huerto de Edén, como el orgullo que metió en su mente, en su corazón, Satanás, en el huerto de Edén, les dijo a los discípulos que en realidad Dios no los trataba como ellos merecían. Estoy diciendo, ¿cierto?, lo que significa aquello que Satanás le dijo a los primeros padres. Le dijo: ¿sabe Dios que si comen de esa fruta serán como Dios, sabiendo el bien y el mal? Estarán en el lugar de Dios y en realidad serán importantes. Y ese deseo de preeminencia ha permanecido como consecuencia de que el pecado pasó a través de Adán a todos los hombres, como dice Pablo en Romanos capítulo 5. Dijimos también que el primer o el ángel más elevado que el Señor había creado, Lucifer, se rebeló contra el Señor producto de su orgullo también. Quiso el lugar de preeminencia que le correspondía por naturaleza solamente a Dios. De tal manera que el pecado cósmico, si lo podemos llamar así, en el cielo fue por orgullo, y el pecado humano aquí en la tierra fue también por orgullo. Por eso afirmamos esa tesis de que el orgullo es la raíz de todos los pecados. Y vimos nosotros la semana pasada, en esa primera entrega, como el Señor, conociendo los pensamientos y la intención de los corazones de los discípulos, y sabiendo que por egocentrismo ellos querían tener el primer lugar en el reino mesiánico, entonces los confrontó. Esto de que conocía los corazones y sabía las intenciones de ellos, también fue producto de una discusión que tuvieron en el camino de regreso de Cesarea de Filipo a Capernaum, sobre quién de ellos era el mayor. Es decir, en otras palabras, sobre quién de ellos debería ocupar el lugar de mayor preeminencia en el reino del Mesías. Ese era el punto que ellos querían fundamentar. Este anhelo por prominencia procede del orgullo que nos dice al oído que somos mejores que los demás y estamos dispuestos a exacerbar nuestros supuestos méritos y a subestimar los méritos de los demás. Es decir,
tratamos de compararnos y decir, yo tengo más méritos para estar en ese lugar de preeminencia, mucho más que los demás. Por naturaleza somos criaturas engreídas, amantes de la prominencia y la grandeza por encima de todo. Y la carne en un discípulo no es diferente a la de un incrédulo, porque nosotros tenemos ese pecado remanente que todavía permanece en mis miembros, que el apóstol Pablo dijo, le llamó el cuerpo de muerte. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo, hay una ley en mi interior, en mi espíritu, que es santa, que es justa y que es buena, y esa ley me dice lo que debo hacer y yo me deleito en esa ley. Pero en mis miembros hay otra ley contraria, que es el pecado remanente, como le llamo yo, que es la que me conduce a no hacer lo que yo quiero, sino a hacer lo que yo no quiero. De tal manera que eso está en nuestro corazón y no vamos a zafarnos de ello por completo hasta que estemos en la gloria con el Señor. El Señor sabía que un espíritu de estas características provocaba división en la iglesia que establecería por medio de los apóstoles, es decir, sería un antecedente negativo de que si permanecía en el corazón de ellos. Por tanto, debía confrontarlo para mostrar precisamente lo pecaminoso, divisivo y destructivo que era este sentimiento. Jesús contrarrestó el pensamiento de sus corazones con la elección objetiva del niño pequeño. ¿Recuerdan? Trajo un niño, lo colocó al lado de él y dijo, miren a este niño, coloquen la atención en él. Y con palabras que indicaban que la verdadera grandeza se encuentra donde se manifiesta la pequeñez como un niño insignificante desde el punto de vista social, como vimos en esa oportunidad. No porque sea insignificante como ser humano, sino desde el punto de vista social. No tenía importancia para ellos pasar tiempo. De hecho, los rabinos decían que era una pérdida de tiempo pasar digamos, un tiempo con los niños. ¿Por qué? Porque obviamente no tenían la capacidad, según el concepto que tenían ellos, para poder discutir y hablar sobre la ley. Por tanto, tomó a la persona más insignificante desde el punto de vista social, la colocó al lado de él y dijo, miren, ustedes tienen que ser como un niño, no en el sentido biológico y físico, ¿cierto? Como dice la ideología de género hoy, que una persona de 50 años puede creerse un niño, ¿cierto? Y supuestamente lo es. No de esa perspectiva, sino de la perspectiva de ser el menor, de ser el más insignificante de todo. Ahora, lo que estaba el Señor haciendo era colocar un precedente para decir que en realidad el más pequeño entre todos, ese sería el más grande. En otro contexto dice que el que sirve es el que va a estar en los primeros lugares y no el que es servido. No es la persona que quiera tener un lugar de preeminencia el que estará allí, sino aquel que simplemente pasa desapercibido a los ojos de la gente, pero que tiene el deseo, el anhelo sincero de servir al Señor, no importa el lugar donde se encuentre. El niño entonces era la ilustración, la lección era que debían humillarse, ser los más pequeños para ser los más grandes, enseñándoles que la verdadera grandeza consiste en realidad en humildad. El más grande es el más humilde. Esto despertó en cierto sentido la conciencia de Juan. Y él reaccionó frente a lo que Jesús dijo. Y es interesante porque la reacción que tuvo Juan también muestra otra faceta del orgullo, de lo mismo. Noten lo que dice Juan en el versículo 49, lo que Lucas registra que dijo Juan. Entonces, respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Miren lo que Juan estaba diciendo. A lo mejor lo que Jesús quiere decir es que nosotros tenemos que ser más celosos respecto a que no debemos permitir que otras personas que no siguen con nosotros hagan lo que nosotros hacemos o lo que el Señor mandó que hiciéramos, ¿cierto? En otras palabras, Juan estaba diciendo, nosotros somos un grupo selecto, especial, particular. Nosotros somos un grupo llamado por ti y nosotros te hemos seguido y hemos visto lo que tú has hecho, hemos escuchado tus enseñanzas, nosotros creemos en ti, pero resulta que hay una persona que nosotros vimos y que no nos sigue, no sigue con nosotros, pero echaba fuera demonios en tu nombre.
Entonces, como eso ocurre, la verdad es que porque tenemos celo por el grupo, ¿cierto?, al cual pertenecemos, nosotros se lo prohibimos. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Otra vez es una manifestación de celo que es consecuencia del orgullo. Y por eso titulamos a este estudio de hoy, Confrontando el orgullo, el espíritu sectario, o el espíritu de exclusividad también le podríamos llamar. Confrontando el orgullo, el deseo de exclusividad o el espíritu sectario. La reacción es interesante porque Juan se da cuenta que una persona que revisa su corazón y recuerda algunas acciones del pasado pueden tener algo de relación con lo que está diciendo Jesús, pero su reacción es equivocada. Sin embargo, sí, hay un problema y él sabe que es bueno decirle al Señor, mira, nosotros hicimos esto, Señor, ¿qué te parece en otras palabras? Juan estaba quizás comenzando a entender algo del mensaje, pero todavía estaba un poco nublado respecto a la verdadera interpretación de lo que Jesús le estaba diciendo. A la luz de la advertencia de Jesús en el versículo 48, Juan sintió que debía recibir la opinión de Jesús respecto a una acción que ellos realizaron con una persona que no los seguía. Ahora, esto es interesante. Al ir al texto nos vamos a dar cuenta de ciertas cosas y ciertas características que brotan de este relato, de esta enseñanza, esta nueva lección que el Señor tiene para con los discípulos. Esta parte la veremos en dos puntos principales. Primero, vamos a ver la manifestación del espíritu sectario, eso a través de la reacción de Juan. Y segundo, vamos a ver la corrección del espíritu sectario. Y es muy interesante cómo los grandes errores que los discípulos cometieron producto del orgullo, el Señor lo utiliza como un instrumento para dar una lección positiva, como vimos la semana anterior. No solo le está diciendo esto no es correcto, sino también está diciendo esto es lo correcto. Sigan de esta manera, vivan de esta manera. ¿Cuál de nosotros es el mayor en el reino mesiánico? No, eso no es lo que ustedes tienen que preocuparse. Tienen que preocuparse de ser el más pequeño para ser los mayores. Es decir, hay una lección positiva, pero también una confrontación con ese espíritu, en este caso sectario de exclusividad. Veamos entonces lo primero, vamos a entrar al texto propiamente tal. Versículo 49. Entonces, respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno, no dice quién, que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Comienza quizás a ver el problema, pero no lo describe adecuadamente. Saca a colación un incidente que había ocurrido en alguna ocasión anterior y confiesa a Jesús lo que ellos habían hecho al respecto. Maestro, vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Eso es lo primero que dice. Vimos a un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre. Notan una cosa, no dice quién era, no dice ni siquiera el nombre. Esto muestra que Juan no lo consideraba importante a esa persona. Y dice, este echaba fuera demonios en tu nombre. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué no se asoció con los discípulos? No tenemos idea. ¿Por qué no siguió con el grupo de los discípulos? No sabemos. Y cualquier conjetura que hagamos al respecto no tiene ninguna importancia, porque el foco del asunto no es la persona en sí, sino es la actitud de los discípulos, la reacción de los discípulos. Ese es el foco del asunto. Podemos perdernos tratando de especular sobre quién será y buscar, ¿cierto? Si algún teólogo por ahí afirmó que era esta persona o esta otra. Eso es especulación sin sentido, no tiene mucha razón de ser. Tenemos que apuntar al meollo del asunto y el meollo del asunto es la actitud incorrecta de los discípulos. Lo que sí sabemos de este hombre es que estaba haciendo una buena obra echando fuera demonios. ¿Recuerdan quién es el que capacitó a los apóstoles para echar fuera demonios? El mismo Señor. ¿Quién es el que echó fuera demonios también? El mismo Señor. De tal manera que la acción que estaba haciendo este hombre no era incorrecta. Y una cosa que avala mucho más es que lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Y aquí hay una cosa interesante, porque él no estaba haciendo eso como un charlatán, un falso exorcista, como lo que ocurrió en Éfeso y que Pablo conoció cuando estaba en ese lugar,
de los hijos de Seba. Vamos a Efesios 19, 13 y 14, por favor, porque es interesante esto. Este hombre, del que no se menciona su nombre, no era un charlatán. Vamos a Hechos, capítulo 19. Hechos, dije Efesios, me equivoqué. Hechos 19. Hechos 19, versículos 13 y 14. Estaba en Éfeso, ¿cierto? Dice el versículo 13, pero algunos de los exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, y vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos eran charlatanes, como los que podemos nosotros conocer quizás en la actualidad, que se supone que son especialistas, exorcistas especialistas, y hablan y dicen el nombre de Jesús y comienzan a hacer un verdadero circo. Estos eran personas así, que no tenían obviamente la cualificación ni la dependencia del Señor que se requiere para poder hacer aquello. Sin embargo, este hombre no era así. Primero, ¿cuál es la evidencia? Que no solo lo hacía en el nombre de Jesús, sino que el mismo Señor, en términos de los resultados, los éxitos que tenían, avalaba eso. Porque nadie podía haber echado fuera demonios en el nombre de Jesús si Jesús o el Espíritu del Señor no estuviera con él. De tal manera que este hombre sí lo hacía y era un verdadero creyente. Eso sabemos. Ahora, aquí hay una cosa interesante. La pregunta es que alguien se puede hacer, ¿y si era un verdadero creyente, por qué no seguía con los discípulos? No tenemos idea. Y aquí está el punto focal del asunto. Nosotros se lo prohibimos porque no seguía con nosotros. Ahora, notemos un detalle muy importante que encontramos al volver a revisar la lección que Jesús acaba de dar, versículo 48, y la actitud que Juan dice que tuvieron ellos en esta otra ocasión. Primero, veamos, Jesús en el versículo 48 les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, el punto que quería enfatizar Jesús no era el niño, sino que recibieran al niño en su nombre. Y esto es muy importante bíblicamente, porque no solo en los evangelios, sino que posteriormente, recuerden, ¿cuál fue la prohibición que vino sobre los apóstoles cuando la iglesia estaba recién comenzando en Jerusalén? Que no hablaran más en el nombre de Jesús. De tal manera que aquí hay una implicancia muy interesante. Ahora, veamos la declaración de Juan en el versículo 49. Juan dice, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. O sea, estaba haciendo lo correcto. Echaba fuera demonios en tu nombre. Es decir, este hombre anónimo estaba haciendo lo que hacía en el nombre de Jesús y contaba también con el poder de Jesús para hacerlo. De tal manera que el problema no estaba en lo que hacía, expulsar a los demonios. El problema estaba en que no sigue con nosotros. No sé si están captando lo que está ocurriendo ahí. El problema está en que no sigue con nosotros, por eso se lo prohibimos. Es decir, no pertenece a nuestro grupo, no es parte de nosotros. El problema era que ellos se consideraban entonces los únicos llamados a hacer lo que Jesús mandó que hiciesen. Este es el espíritu sectario que es consecuencia del orgullo. Este es precisamente el punto focal del asunto. Habían prohibido a esta persona seguir haciendo la obra de Dios porque no sigue con nosotros. Le habían dado demasiada importancia al nosotros, al mismo tiempo que relativizaban lo que hacía en el nombre de Jesús. ¿Qué era lo más importante? Que lo hiciera en el nombre de Jesús y no nosotros. No anda con nosotros, no es parte de nosotros. No es de nuestro grupo. Por consiguiente, como no es de nuestro grupo, nosotros dijimos, no puedes hacer esto. ¿Se fijan hacia dónde apunta esto? Esto apunta al orgullo que había en el corazón de los discípulos.
Se creían poseedores de una exclusividad que no estaban dispuestos a perder. Toda la importancia, como el Señor les acaba de mostrar, está en el nombre. Ahora, el que había expulsado a los demonios, precisamente lo que ellos habían dejado de hacer, ¿recuerdan que poquito antes no habían podido expulsar un demonio? Lo había este hombre hecho en el nombre de Jesús. Los discípulos pusieron el acento en ellos y no en Jesús. Alguien estaba haciendo una tarea, pero no era parte de ellos, y entonces, si no es parte de nosotros, no puede hacer la tarea. ¿Quién dijo eso? ¿Lo dijo Jesús? Cuando lo llamó Jesús le dijo, ustedes van a ser exclusivamente los que van a hacer esto, nadie más lo va a poder hacer. ¿Dijo eso? Nunca le dijo eso. Los apóstoles creyeron equivocadamente que al ser elegidos por Jesús, nadie más lo sería. Que todos aquellos que no pertenecieran a su grupo selecto se les debía prohibir de hacer la obra de Dios. Se consideraron a sí mismos como poseedores de cualidades que los hicieron elegibles. De alguna manera, implícita, ellos estaban diciendo, en otras palabras, nosotros sí tenemos cualidades para pertenecer a este grupo, pero esto no. Y como no siguen con nosotros, no tienen nuestra camiseta, entonces debemos prohibirse. Tal como en el primer incidente que hemos visto ya, creyeron que cada uno de ellos tenía las cualificaciones necesarias para ser el de más preeminencia en el reino del Mesías. Ahora también pensaron que ellos, colectivamente hablando, como apóstoles de Jesús, eran los únicos con los cuales Jesús haría su obra. Obviamente que Jesús trabajaría con ellos para el establecimiento de la iglesia, como dijimos, poniéndolos como fundamento de la misma junto a los profetas, y en eso habría una exclusividad. Sin embargo, respecto a realizar la obra de Dios, la elección de ellos como apóstoles no excluía a ninguna persona que creyera en Él. Y eso es lo que estuvimos tratando hoy en el programa de la Radio Armonía de las 4 de la tarde. Es decir, hablamos sobre el hecho de que cualquier persona y todas las personas que son creyentes tienen el derecho de hacer la obra de Dios. No hay exclusividad en este sentido. Alguien escribió sabiamente, la conducta de Juan y los discípulos en esta ocasión es una curiosa ilustración de la unidad de la naturaleza humana en términos negativos, por supuesto, en todas las épocas. Miles en cada periodo de la historia de la iglesia se han pasado la vida copiando el error de Juan. Han trabajado para impedir que todo hombre que no trabaje para Cristo a su manera deje de hacerlo. Han imaginado en su mezquina presunción que ningún hombre puede ser un soldado de Cristo a menos que use su uniforme y pelee en su regimiento. Han estado dispuestos a decir de cada cristiano que no ve todo con sus ojos, prohibido, porque no sigue con nosotros. ¿Están captando lo que Jesús estaba haciendo al confrontar esa actitud equivocada? Los discípulos pretendían que las únicas personas adecuadas para hacer la tarea y la obra de Dios era el grupo pequeño de los 12 que Jesús había escogido. ¿Y quiénes los demás personas? Qué terrible es el orgullo, qué lacra más corrosiva es. Nos creemos los únicos por medio de los cuales el Señor hace su obra. Este espíritu sectario está enquistado en cada uno de nosotros, aunque nosotros no lo reconozcamos. Yo voy a mencionar algunos ejemplos y seguramente vamos a decir si de alguna manera también tenemos ese espíritu enquistado en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestra denominación como la mejor. Cuando hablamos que de alguna manera nosotros estamos en una iglesia que es única en un sentido. Cuando nosotros creemos que la confesión nuestra es la mejor confesión que existe. Exacerbamos las diferencias con quienes no piensan igual como nosotros en todas las cosas. Entonces decimos, no, ese no pertenece a nosotros. Tal parece que estamos en una competencia para demostrar que somos los únicos poseedores de la verdad. Y esto es muy triste. Y saben, en la medida en que pasan los siglos parece que no aprendemos la lección.
Con la masificación de las redes sociales en el día de hoy se hace más evidente esto. Este espíritu de exclusividad asoma por todos lados. De hecho, la mayor parte de las discusiones que nosotros encontramos tienen que ver con este espíritu sectario. Ah, tú crees en la escatología de esta manera. Ah, entonces estás equivocado, eres un hereje. ¿Tú crees esta otra posición? No, no, tampoco. La que nosotros defendemos, esa es la posición correcta. ¿Se fijan? Hay una forma de expresar eso que muestra que todo es por un asunto de un orgullo absolutamente ridículo y sin fundamento. El Señor sabe que esta actitud es nociva para los intereses del reino. Por esa razón, toma en esta ocasión una decisión de enseñar una segunda lección, que al mismo tiempo es una reprensión. Otra vez, vemos que el Señor tenía una manera especial de decir las cosas. No les decía directamente, ustedes son unos orgullosos, sino que a través de lo que les enseñaba les mostraba que eran unos orgullosos. Pero al mismo tiempo le daba una salida a eso. El Señor debe corregir ese espíritu sectario. Y esto nos lleva a la respuesta de él. Y este es el segundo punto. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Muy pocas palabras, pero mucho contenido. Jesús respondió categóricamente y correctivamente. Juan había dicho, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Lo primero que dice Jesús es, no se lo prohíban. No se lo prohíban. Déjenlo que siga haciendo lo que estaba haciendo, porque de alguna manera está haciendo la obra de Dios, aunque no pertenezca al círculo íntimo de los discípulos. Es una reprensión directa a la actitud sectaria. En otras palabras, ustedes no tienen derecho a prohibir que alguien, porque no pertenece a su grupo, deje de hacer la obra de Dios. La solemne observación de nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión exige nuestra especial atención. Noten que no se pronuncia sobre la conducta del hombre de quien habla Juan. No dice, ¿este hombre está haciendo bien o está haciendo mal? Porque él quiere instruir correctamente a sus discípulos, corregirlos en su errada manera de pensar. Él no lo alaba ni lo culpa por seguir un curso independiente y no trabajar con los discípulos. Ahora se hace evidente que este hombre estaba haciendo lo que Jesús pide de los suyos. De lo contrario, no habría dicho a sus apóstoles, no se lo prohíban. Porque nunca el Señor en la Biblia enseña que sus hijos no deban oponerse a los falsos profetas. Es decir, si hubiese sido un falso profeta, un falso maestro este hombre, o un exorcista falso, como bien vimos hace un rato, como el caso de los hijos de Seba, entonces el Señor no hubiese tenido problema que los discípulos lo confrontaran. De hecho, él mismo lo hizo con los fariseos. ¿Recuerdan Mateo 23? Fariseo ciego, hipócrita. Los confrontó directamente. Por tanto, si este hombre hubiese sido un hipócrita, un falso maestro o un falso exorcista, entonces el Señor no hubiese tenido problema que los discípulos actuaran de esa manera. Pero este caso no es así. Simplemente declara aquí el Señor que no se le debe prohibir a esta persona seguir trabajando para los intereses del reino solamente porque no es parte del grupo de los discípulos. Ese fue el argumento. Juan no dijo, nosotros se lo prohibimos porque en realidad es una persona que no cree en ti, es un hereje. No le dijo eso, ¿cierto? Sino que le dijo, no se lo digamos, se lo prohibimos porque no es parte de nosotros. Otra vez el concepto sectario. Luego entonces da la lección en forma de principio. Y aquí quiero indagar más profundamente. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esa fue la razón. Así como Juan da una razón por la cual prohíbe a ese hombre seguir haciendo lo que estaba haciendo, Jesús da una razón para decir, no se lo prohíban. Y la razón es porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús deseaba que los discípulos dejaran de centrarse en ellos y pusieran su vista en Cristo y los verdaderos intereses del reino. Eso es lo que somos llamados a hacer como seguidores de Cristo. ¿Dónde tenía puesta su mirada el Señor cuando dijo es necesario que vaya a Jerusalén? ¿En Él o en los intereses del reino? En la voluntad de su Padre. Ese era el propósito. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Mi comida y mi bebida, que haga la voluntad del que me envió, dijo cuando estaba con la mujer samaritana. De tal manera que
El Señor siempre puso los intereses del reino de los cielos como principal. Y en cambio los discípulos están colocando los intereses de ellos antes que los intereses superiores del reino. Y en este sentido dice que no está en contra de nosotros, de Jesús y sus intereses superiores, está entonces a favor de aquello, aunque no pertenezca al grupo de los apóstoles. Debemos aceptar a todo aquel que utilice el nombre de Cristo y también que hable la verdad divina y a cualquier organización a la que pertenezca. Y eso es muy interesante porque no significa que porque no sea de nuestra iglesia o de nuestra denominación, entonces esa persona no está diciendo, no está avalado por el Señor para predicar el Evangelio, por ejemplo. Jesús quiere que los suyos tengamos la misma actitud que hubo en el apóstol Pablo, descrita en Filipenses 1:15 al 18. Vamos a ese versículo, por favor. Y noten que es interesante que aquí el apóstol Pablo está diciendo que había personas que predicaban el Evangelio no con la intención correcta, porque querían hacerle daño a él. Sin embargo, él dice que se goza de esa velocidad. Vamos a Filipenses 1, versículo 15. Algunos a la verdad, y dice ahí, predican a Cristo por envidia y contiendas. Querían provocarle celo, querían provocarle problemas al apóstol Pablo. Y predicaban a Cristo, dice, de esa manera. Pero otros, dice, de buena voluntad. Había dos tipos de personas. Es decir, el Señor despertó a la iglesia de Roma cuando Pablo estuvo enseñando en su primer encarcelamiento de ese lugar arrendado que tenía, esa casa arrendada, donde tenía libertad para enseñar a los que vinieran a él. Y eso despertó a la iglesia en Roma. Y algunos de la iglesia no querían mucho a Pablo y entonces salieron a predicar a Cristo. Y otros lo hicieron de buena voluntad y correctamente con la intención adecuada. Ahora, miren lo que dice. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Y ahí está la conclusión. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré. ¿Lo notaron? La actitud de Pablo es totalmente contraria a la actitud de Juan aquí. Obviamente no significa que Juan seguiría equivocado en eso, sino que en esa etapa del desarrollo de su ministerio, cuando Jesús lo estaba instruyendo, estaban todavía con ese problema de orgullo. Pablo no tenía problema de orgullo acá. ¿En qué sentido? En que Pablo dice, bueno, aún los que predican a Cristo y quieren de esa manera hacerme algún daño a mí para colocar obstáculos en mi función y en mi tarea, no obstante, yo me gozo y me regocijo con él. Por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Lo ven? Aquí hay un sentido correcto de hacer las cosas. Ahora, Pablo no estaba diciendo que no estaban predicando a Cristo, que estaban predicando otro Cristo o otro evangelio. Ojo con eso. El apóstol Pablo no estaba diciendo, bueno, estos predican cualquier cosa y hablan del evangelio, pero que lo predican. No. No, Pablo estaba diciendo que predicaban a Cristo. Y así como este hombre también estaba haciendo la labor que Jesús había dado a los discípulos. Y el hecho de que tenía éxito, es decir, que los demonios salían y efectivamente producían un fruto su ministerio, entonces estaba correcto. No podemos ver la intención del corazón de las personas, pero sí podemos ver sus acciones concretas. Y en este caso Pablo está diciendo, las acciones de estos hombres, la intención de su corazón puede ser equivocada porque obviamente quieren producirme problemas a mí, sin embargo están predicando a Cristo y eso es lo más importante. ¿Dónde tenía puesta la mirada del apóstol Pablo? En los intereses del reino de los cielos, no en sí mismo. Ahora, hay un ejemplo del Antiguo Testamento que también me gustaría que viéramos. Números 11, 24 al 29. Números 11, 24 al 29.
aquí dice lo siguiente, en el contexto de Moisés, ¿cierto?, en el desierto. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habiendo quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. En otras palabras, ¿cómo puede ser eso? Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos, prohíbelos, en otras palabras, para usar la misma palabra que el Señor utiliza o que el Juan utilizó. Debes prohibir que eso ocurra. Los otros 68 que estuvieron acá, esos tienen que profetizar, pero los que se quedaron en el campamento, esos no tienen que profetizar. Ahora, la respuesta de Moisés es extraordinaria. Entonces y Moisés le respondió, versículo 29. ¿Tienes tú celos por mí? Miren la pregunta retórica. ¿Tienes tú celos por mí? ¿De verdad tú estás preocupado porque otras personas hagan la tarea? Y entonces respondió, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Otra vez, miren el punto focal. ¿En qué estaba pensando Moisés? ¿En sí mismo y su reputación? No, estaba pensando en que la obra de Dios se hiciera. Él no estaba pensando, mira, exclusivamente el Señor me llamó a mí y exclusivamente yo voy a hacer la obra de Dios. No. Él entendió que el Señor también utiliza a otras personas y eso es correcto. Y por eso tuvo que contradecir a Josué y decirle, no, Josué, tú estás equivocado, en otras palabras, porque en realidad no tienes que tener celo por mí, sino celo por la obra de Dios. Y estos están haciendo la obra de Dios porque están profetizando por el Espíritu de Dios. Y yo estoy contento que eso suceda. Ojalá todo el pueblo ocurriera eso con él. Si lo vemos desde la perspectiva del cristianismo y vemos que para avanzar el reino, por ejemplo, es necesario que el evangelio se predique en las calles, en las plazas, donde sea, en cualquier lugar que sea, que se predique el verdadero evangelio, el evangelio revelado por las Escrituras, no importa quién lo haga, ese es el punto. Lo importante es que se haga. Porque no tenemos exclusividad. Ninguno de nosotros, ni nuestro grupo más cercano, ni el grupo que tenemos tanto amor entre nosotros, ¿cierto? Que la iglesia local, no obstante, hay otros que también lo pueden estar haciendo. Y está bien que lo hagan. Si el Señor decide usar a otro grupo, o denominación, o iglesia, y producir mucho fruto a través de ellos, debemos gozarnos con ellos porque el reino de los cielos se está expandiendo, ¿entienden? Es decir, ¿dónde debe estar puesta la mirada? Si las iglesias en general y los creyentes en general en el día de hoy entendieran esta verdad, sería mucho, mucho mejor. La forma en que nosotros también manifestaríamos una unidad a la cual somos llamados conforme a la Escritura. Hermanos, muchas veces y tristemente la gente ve más peleas entre los cristianos en lugar de ver que nos unamos en torno a lo central. Cristo, la palabra y la predicación del Evangelio. Eso es lo que importa. Especialmente cuando los enemigos de Cristo y los enemigos de la iglesia están cada vez cerrando el círculo sobre la iglesia para que la iglesia pueda cambiar su mensaje y una serie de cosas que pueden pasar en lo sucesivo. Debemos tener en claridad de que nosotros hemos de orar por aquellos hermanos que están en otros lugares y al mismo tiempo debemos alegrarnos cuando el Señor está produciendo fruto por un grupo que no es el nuestro. En lugar de comenzar a hablar mal de otras personas, de esas personas que el Señor está produciendo fruto, debemos dar gracias al Señor que ellos también están siendo usados por el Señor para avanzar los intereses del reino de los cielos.
Esa actitud de gozo que hubo en Pablo muchas veces en nosotros es una de envidia, lamentablemente. Y eso es producto del orgullo. La desunión de los cristianos es una de las causas del lento progreso del cristianismo. Y esto se produce por la exageración de nuestras diferencias. Me he cansado de conversar con algunas personas que tienen muy buenas intenciones, pero siempre insisten con el punto de vista sectario. Le digo, no exacerbemos nuestras diferencias, sino que levantemos en alto y enfaticemos lo que nos une, lo que nos hace ser iglesia de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Denunciaremos y someteremos a reprobación pública a todos los que no acepten trabajar con nosotros y oponerse a Satanás en nuestro camino. Es decir, nosotros vamos a estar denunciando todo el tiempo. Hay lamentablemente un espíritu de denuncia constante en este tiempo que no necesariamente apunta a lo correcto, a lo central, sino a las cosas superficiales muchas veces, a las formas más que el fondo. Es inútil estar en ese constante espíritu divisivo. Las palabras duras nunca han hecho a los hombres de una sola mente, nunca han cambiado el corazón de las personas. La unidad nunca se ha producido por la fuerza. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos dejar en paz a los que no están de acuerdo con nosotros en algunas cosas y esperar en silencio hasta que Dios considere oportuno reunirnos. Nunca debemos pensar que la unidad es sinónimo de uniformidad, y aquí hay una gran diferencia. Fíjense, y esto, el ejemplo más evidente son los soldados. Cada nación tiene soldados que tienen diferente uniforme, que tienen uniforme con diferentes características, pero cada nación eh, muestra que todos los que tienen el uniforme tienen que seguir una regla que es jerárquica, ¿cierto? De arriba hacia abajo, de los generales hacia abajo, y todos deben marchar de la misma forma. Eso es uniformidad. Todos tienen que pensar en lo sucesivo en cuanto a lo que ellos quieren, al ejército quiere, de la misma manera. Esa es lo que nosotros pensamos que debe ser la unidad. Y los discípulos dijeron en este sentido, miren, esta persona que estaba echando fuera demonios, no pensaron que estaba haciendo la obra de Dios, sino que pensaron, este no hace la obra de Dios porque no tiene nuestro uniforme. ¿Entienden? Este no pertenece a nuestro ejército. ¿Por qué? Porque no anda igual como nosotros. Porque no tiene el mismo uniforme y porque no marcha al mismo son al que marchamos nosotros. Esa uniformidad es la pecaminosa. No es esa la unidad que el Señor llama. Y este es el otro concepto. La unidad no es el fruto del deseo pecaminoso de ser exclusivos. La unidad tiene que ver con que podemos pensar diferente, podemos tener diferentes opiniones respecto a algunas cosas. Sin embargo, en lo central estamos unidos. Tenemos el mismo Señor, dijo Pablo, tenemos el mismo Espíritu y tenemos el mismo Cristo. Esa es la unidad de la cual habla la Biblia bíblicamente. Vamos a Efesios capítulo 4, para que ustedes vean que esto no se trata de una conjetura, sino lo que realmente dice la palabra. De hecho, esta carta no fue dirigida solo a la iglesia de Éfeso, sino fue una carta circular a todas las iglesias que habían en el Asia Menor y que estaban cercanas a Éfeso en ese contexto. Versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la unidad. Pero allí no dice cosas específicas, apreciaciones teológicas particulares, no está diciendo eso. Denominaciones que tengan este énfasis y otras que tienen este otro énfasis, no está diciendo eso. Se fijan que la unidad es en lo global, en lo central, en el grueso de la doctrina. Allí debemos colocar énfasis. Esa es la unidad correcta.
Por tanto, es imperativo que este espíritu sectario que pueda haber en nosotros deba ser sometido por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Este orgullo que nos dice que somos los únicos, eso debe desaparecer de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si de alguna manera estamos creciendo, de alguna manera está madurando la iglesia, es producto de la obra del Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo es hecha por pura gracia. De tal manera que no somos mejores que otros ni nos hemos ganado nada. Es la obra de Dios en nosotros. Este espíritu de exclusividad, divisivo y destructivo, es un obstáculo en el avance del reino de los cielos. Lamentablemente es parte de lo que somos como seres humanos. Aún después de la regeneración todavía tenemos ese espíritu en nosotros. La pura verdad es que todos estamos demasiado dispuestos a decir, somos el pueblo y la sabiduría morirá con nosotros. Aunque no lo digamos abiertamente como lo dijo Job sarcásticamente en Job capítulo 12, versículo 2. Somos el pueblo y la sabiduría morirá con nosotros. Eso le dijo Job sarcásticamente a sus amigos, a sus molestos amigos, para mostrarles que ellos no eran los únicos que tenían un conocimiento de Dios y un conocimiento de la acción de Dios en la tierra, como ellos lo mencionaron a través de su sendo discurso. Olvidamos muchas veces que ninguna iglesia en la tierra tiene el monopolio absoluto de toda la sabiduría. Ninguna iglesia. Y alguien bien dijo algo muy, que es una verdad, porque es un principio en realidad muy interesante. Si realmente Dios nos juzgara por nuestra perfección en la teología, ninguno estaría en el cielo. Ninguno podría ir al cielo, porque ninguno tenemos una perfecta teología. ¿Por qué razón? Porque obviamente no conocemos a Dios como debiésemos conocer. Hay muchas cosas que no sabemos de Dios. Conocemos lo esencial, lo necesario para llegar a los pies de Cristo, para tener salvación, para tener una relación con Él, pero hay muchas cosas de Dios que todavía son un misterio para nosotros. Y por eso es que hay diferentes apreciaciones sobre algunos puntos que son superficiales o que están más en la periferia. Lógicamente que tenemos que tener el mismo pensamiento en lo central. Podemos pensar que la gente puede tener razón en general sin estar de acuerdo con nosotros. Debemos aprender a ser agradecidos si se levantan ministerios e iglesias que se oponen al pecado, predican el Evangelio, como el caso de Pablo vimos, tal como ha sido revelado en la palabra, y se derriba el reino del diablo, aunque la obra no se haga exactamente de la manera o de la forma como nosotros pensamos que debe ser. Debemos tener gratitud al Señor. Gracias, Señor, por usar a estos hermanos. Gracias por usarlos a ellos en esto que nosotros no pudimos hacer. Fíjense un detalle. Los discípulos recién no habían podido, 9 de ellos no habían podido hacer un exorcismo exitoso, ¿recuerdan? Con este muchacho que tenía un demonio. Habían sido incapaces. Pero había otra persona que no pertenecía a su círculo que sí había hecho eso en otro contexto. ¿No es envidia esto? ¿No hay? ¿Por qué él y no nosotros? En el fondo no es eso lo que está diciendo Juan. Mira, él lo hizo, nosotros no pudimos. Tenemos que prohibirlo. Debemos tratar de creer que los hombres puedan ser seguidores sinceros de Jesucristo. Y sin embargo, por alguna sabia razón quiero decir, pueden verse privados de ver todas las cosas en la religión tal como la vemos nosotros. Sobre todo debemos alabar a Dios si las almas se convierten y Cristo es magnificado, sin importar quién sea el predicador y a qué iglesia pertenezca. Carlos Spurgeon, el gran predicador que es considerado el príncipe de los pastores, él se convirtió, llegó a Cristo por la predicación de un hombre que nunca había sido predicado. Y cuando él cuenta la historia de su conversión, dice que él jamás pensó que esa persona podía tener un mensaje para él. ¿Pero qué hizo? La persona citó un texto bíblico y empezó a exhortar a que las personas pusieran su mirada en el Señor. Mirad a mí todos los términos de la tierra, ese fue su mensaje. Y insistió una y otra vez y después se dirigió a él y le dijo, tú joven, debes mirar a Cristo, ahora. Y él dijo,
al ver a este hombre que estaba exponiendo, dijo, era un hombre sin mayor educación, incluso torpe en la forma en que hablaba. Pero el Señor lo usó. ¿Y quién se convirtió? ¿O que el Señor llevó a los pies a través de esa persona? A uno de los hombres más usados por el Señor en la historia de la iglesia. ¿Lo notan? No importa quién sea. No es que tenemos que ser nosotros, tener cualidades especiales y porque tenemos esas cualidades especiales, por eso entonces somos del círculo del Señor y todo el que esté fuera de eso, nosotros lo rechazamos. No, hermanos, no somos los únicos y no debemos pensar que somos los únicos. La exclusividad es un pecado. La obra es de Dios y no de nosotros. Él usa a quien quiere, cómo quiere y donde quiere. Él es el que escoge, Él es el que toma a las personas y las lleva al conocimiento de la verdad a través de instrumentos. Recuerden que no somos vasos de barro. El tesoro no somos nosotros. Nosotros llevamos el tesoro en nosotros. Somos depositarios del tesoro del Evangelio, pero el tesoro es el Evangelio. De tal manera que este espíritu de exclusividad debe salir de nosotros, debe ser sometido, porque eso es parte del orgullo que mora todavía en nosotros. Nosotros no le decimos al Señor con quién y cómo debe hacer su obra. Por eso es que yo he insistido muchas veces, hay que tener cuidado con colocar en pedestales a las personas, elevarlos a cierta categoría y decir, esa persona sí. Como dijo alguien en una ocasión, estaba pensando cómo puedo hacer esto y justo tenía la respuesta a esta persona. Pero si eso te enseñaron no sé cuántas veces. No, pero justo esta persona tenía la... ¿Por qué? Porque era una persona famosa. ¿Entienden? Eso no tiene sentido. Dios utiliza a la persona más sencilla de la tierra para producir su obra. ¿Para qué dijo Pablo? Para que la fe de las personas no estuviera en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De tal forma que hay personas sencillas con las cuales Dios ha hecho una gran obra. Aunque en los tiempos que vivimos se considere el orgullo una virtud, dijo alguien, sabemos por las Escrituras que nunca lo será. El orgullo no es una virtud, sino la fuente de todo pecado. No se lo debe excusar ni justificar, ni se puede minimizar su crueldad y sus efectos nocivos que tienen sobre la iglesia. La aleccionadora verdad es que es abominación al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, dice Proverbios 16:5. Ya que el orgullo de corazón es pecado, Proverbios 21:4. Pero la bendita promesa es que aunque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Y los discípulos aprendieron esa lección posteriormente. Y por eso Pedro dice, yo anciano igual como ellos. ¿Se fijan? Ahí hay una consideración interesante. Pedro escribe mucho después de este incidente su carta y está diciendo, en realidad yo soy igual como ellos. No hay diferencia. Aunque era un apóstol en el sentido exclusivo. Concluyendo entonces con este estudio de hoy, vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender, al menos tres. Pueden haber muchas más, pero al menos tres. Primero, debemos tener mucho cuidado con sacar conclusiones apresuradas sobre el estado espiritual de los hombres basado en indicaciones sobre la base de la pertenencia o no pertenencia a un grupo determinado. Este es un buen creyente. ¿Por qué? Porque pertenece a este grupo. Esta es una persona que hace la obra de Dios conforme a la voluntad de Dios porque pertenece a este grupo. O este no lo hace porque no pertenece a este grupo. ¿Entienden? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Hermanos, no van a encontrar ninguna iglesia que pueda calzar con lo que nosotros queremos que sea. Ninguna. Ninguna. He tenido la oportunidad de conocer iglesias también que el Señor ha usado, obviamente, o pastores que el Señor ha usado para expandir el reino de los cielos, pero eso no significa que su iglesia es perfecta. En absoluto. En absoluto. Y por eso no debemos juzgar. Si esta persona pertenece a este grupo, entonces está bien. Esta persona no pertenece a este grupo, entonces no está bien. Eso dijeron los apóstoles.
Segundo, no se lo prohíbas, es decir, lo que el Señor les enseñó, la lección que les enseñó a los apóstoles, nos recuerda el hecho doloroso de que demasiado a menudo en la historia de la iglesia ha sido el espíritu de los 12 más que el de su maestro el que ha predominado. ¿Cuál es el espíritu de los 12? Nosotros y nadie más que nosotros. ¿Cuál es el espíritu de Jesús? No, no importa quién sea, si hace la obra de Dios. Lamentablemente ha predominado mucho más el espíritu de los 12. Por tanto, hemos de evaluar nuestro engañoso corazón y someter nuestro orgullo sectario, que es casi natural en nosotros. Tercero y último, la unión exterior entre los cristianos puede ser impracticable, pero queda el deber de reconocer de corazón a todos los que verdaderamente aman a Cristo, cualquiera que sea la iglesia en la que se encuentre. Si pensáramos así, entonces tendríamos la unidad que demanda el Señor de nosotros. No la unidad que nosotros queremos en términos de uniformidad, sino la unidad real, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros y es bueno. Así como fue apropiado para los discípulos en ese momento, es apropiado para nosotros también en el día de hoy. Termino con esto. Revisemos constantemente nuestro corazón a la luz de estos conceptos del orgullo. Primero, el orgullo de preeminencia. Yo quiero ser el primero. ¿Está eso en mi corazón? Segundo, el orgullo de exclusividad, el espíritu sectario que también está en nosotros. ¿Queremos ser los únicos? Esas dos preguntas deben servir para evaluar nuestro propio corazón. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por otra vez mostrarnos a través de estas actitudes que tenían los tuyos, que también, Señor, son las actitudes nuestras muchas veces. No somos mejores que los apóstoles bajo ninguna circunstancia, pero sí nos identificamos con ellos en sus falencias, porque nosotros también tenemos, Señor, esos pecados remanentes que todavía están en nosotros y ese orgullo que es tan difícil de someter. Danos de tu gracia y ayúdanos a ver desde la perspectiva correcta a tu iglesia para poder glorificar tu nombre verdaderamente a través de una genuina unidad. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.